DNews desde Quito, Ecuador, Julio de Martini, ministro en funciones de Desarrollo e Inclusión Social. Ministro, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos para analizar lo que está viviendo el Perú y en qué medida la reconfiguración del gabinete podrá destrabar, buscar consensos en busca de la tan anhelada paz y gobernabilidad que necesita el Perú. Muy buenas tardes, bienvenido a DNews. ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes, don César García. Muchas gracias por el espacio. Y acá a la orden de sus preguntas y consultas. Bueno, Solo para empezar. el día de hoy usted ha sido ratificado en el cargo, así que hay una gran responsabilidad. ¿Cuál es la característica de este nuevo gabinete? Bueno, como lo ha señalado nuestra señora presidenta, y todos nosotros lo sabemos, el gabinete en pleno son cargos de confianza, de alta dirección, y nosotros como miembros de él sabemos que tenemos los cargos a disposición de la señora presidenta en beneficio del país. Y por lo tanto estamos en constante evaluación para que ella pueda tomar las decisiones adecuadas. Este nuevo gabinete tiene un componente muy importante. Creo que está liderado por el ahora premier, señor Alberto Otárola, que adicionalmente a sus cualidades como profesional, tiene un componente y una mirada política que en esta coyuntura es trascendente e importante darle ese cariz al gabinete, que en su gran mayoría lo conforman técnicos muy calificados. Es muy oportuno la presencia de usted porque de alguna forma el Perú de fondo, el de las periferias, ha dado a relucir un cierto malestar. Hay una postergación, sobre todo en ayudar a la ruralidad, a los sectores antes olvidados. Desde la inclusión social, cartera que usted está dirigiendo, ¿qué se prevé para poder acortar esas brechas económicas y dar una respuesta más allá de la manipulación que pueden tener ciertos niveles radicales de las protestas a ese pueblo que sí necesita un replanteamiento de la clase política? Así es, César, y lo hemos mencionado permanentemente. La política que nuestra señora presidenta, la doctora Boluarte, está dirigiendo, ha identificado algo que es fundamental y lo has mencionado. Si bien hay unos grupos que lamentablemente tienen un objetivo que no es el mejor en beneficio de todos los peruanos, también hay grupos que han manifestado su protesta por demandas sociales insatisfechas. Nuestro Perú, César, es un país que todavía tiene muchas brechas por cerrar. Todavía tiene mucha pobreza y pobreza extrema. Si bien hemos venido creciendo de manera sostenida, estas brechas que se han construido por muchos años todavía es algo que está como una tarea pendiente. Y por eso, como tú lo has dicho, desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, nosotros creemos que nuestra labor es fundamental. Y lo hemos señalado y lo vamos a seguir señalando, de que no hay inclusión sin desarrollo. Y nosotros tenemos que apuntar a un desarrollo sostenido en nuestro país. Tenemos muchas potencialidades, una nación rica en cultura, en biodiversidad, en recursos naturales, pero también en una fuerza laboral que creo que es nuestra gran población, que prefiere vivir en paz y prefiere consolidar esos caminos de desarrollo. Y ahí estamos apuntando. Hemos hecho un equipo consolidado, que estamos prontos a lanzar medidas de desarrollo económico importantes, y ahí es donde el ministerio que se me ha encargado tiene una labor fundamental, porque toda esta población que atendemos, de más de 7 millones de personas, es una población pobre y pobre extrema que necesita permanentemente ser atendida. ¿Con qué? Con temas fundamentales. Primero, asegurar un bienestar, pero segundo, dar las condiciones para que este bienestar sea sostenido a través del fortalecimiento de capacidades y que las familias peruanas sean protagonistas de su cambio y desarrollo. Eso no podemos perder vista. Mientras tanto, el diálogo será permanente. Mientras tanto, el comprender que hay estas brechas de muchos años, que hay estas demandas sociales insatisfechas, para nosotros es un norte. No se debe romper los mecanismos y los canales del diálogo, pero también hay que entender que esto se tiene que hacer en un Estado democrático.
Y eso se tiene que hacer dentro de toda una paz social que permita garantizar el desarrollo de todo nuestro Perú. Ministro De Martini, ¿cuál es la directriz que recibieron hoy por parte de la ministra Boluarte en torno a la decisión que pueda tomar el Congreso peruano de si anticipar o no y en qué fecha las elecciones? ¿Cuál es su lectura de cómo va a proceder este gobierno en el marco de las demandas sociales y de la decisión que se tome en el Congreso peruano? Nosotros tenemos muy claro, César, que este es un gobierno que tiene que ser marcado por un gobierno de transición. Y cuando hablamos de un gobierno de transición, César, tenemos que empezar a proyectar nuestra gestión en este periodo corto de no más de un año. Y en este año nosotros tenemos que marcar hitos claros que le permitan a la sociedad en pleno satisfacer algunas demandas que están postergadas. Líneas generales de desarrollo, tanto desarrollo económico, tanto desarrollo en infraestructura, tanto en desarrollo social, que garantice que el próximo gobierno, ya legítimamente elegido, con normas claras, puedan tener un trabajo ya para continuar, mejorar en beneficio de todos los peruanos. Entonces, esa es la directiva que nos ha dado la presidenta. Veamos como un gobierno de transición que tiene que tener metas claras, que tiene que tener compromisos con la población y con muchas cosas que podemos nosotros, desde nuestras capacidades técnicas, proyectar hacia la sociedad y garantizar que esta transición es una transición que no va a caracterizarse por simplemente un discurso, sino que va a ir de frente a accionar, a activar y a ejecutar cosas en beneficio de los y las peruanas. Uno de los aspectos que cavó la tumba política de Castillo fue los casos de corrupción que ahora está tratando justamente el Ministerio Público. En ese sentido, ¿cuál será la consigna de este gobierno reconfigurado en su gabinete para poder prevenir y combatir la corrupción? Pues bien lo has dicho. Acá hay una consigna que viene desde la señora presidenta, con quien he tenido el gusto de trabajar desde agosto del 2021, cuando asume ella como vicepresidenta de la República y lidera este Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Esta consigna en estos tantos meses ha sido realmente una acción permanente de transparencia, de probidad, pero también de gestión y también de resultados. Por lo tanto, todos los ministros saben, y eso lo ha recalcado permanentemente y nos ha hecho jurar sobre eso, de que el tema anticorrupción, el tema de transparencia, tiene que ser una norte en todas nuestras gestiones. Acá en el Ministerio vamos a seguir con esa filosofía, pero también, César, hay que recalcar que esto no se puede hacer con las puertas cerradas. Todos los ministerios tenemos que tener las puertas abiertas, porque tenemos que escuchar a la población, a nuestra población que en diversos sectores atendemos, para conocer desde ese mensaje, desde esa percepción, qué es lo que tenemos que mejorar. Nosotros no nos podemos quedar en los procesos y en los procedimientos que aparentemente estarían bien, sino que tenemos que darnos cuenta que el Estado tiene que tener una mirada mucho más sensible, tiene que entender que todo nuestro trabajo pasa directamente en relación al usuario, cómo lo percibe, cómo lo recibe, se están satisfaciendo sus demandas, y con eso creo que vamos a dar una vuelta permanente y clara de lo que es gestión pública en el Perú de muchos años, que solamente se han ubicado o se han concentrado en buenos procedimientos, entre comillas, pero que el ciudadano ha estado sintiendo de que eso no le alcanzaba o que eso no estaba a la altura de sus necesidades. Ante aquellos que solicitan la renuncia de la presidenta Boluarte, ¿cuál es el mensaje del gobierno peruano por intermedio suyo que le brinda tanto a la audiencia en América Latina como a los peruanos, que son los principales protagonistas, para permitirles gobernar y trabajar durante este tiempo que usted ha mencionado será de transición? Pues ahí muy claro, y tal vez en una analogía lo podemos explicar. A un fuego tú no le puedes echar gasolina, porque ocasionas más fuego. Si la solución sería la renuncia a la presidenta Boluarte, pues bienvenido sea. Yo estoy seguro que en su mirada realmente transparente tomaría esa decisión. Pero recordemos
que yo creo que los extremistas quieren llevar a esto como una solución, pero que antagónicamente no sería una solución, sino sería agravar el problema, porque sería darle la posibilidad a que una transición la lidere el Congreso de la República, cuando en nuestro país sabemos que lamentablemente la percepción de la población va en contra de tener un Congreso legitimado por ella. Por lo tanto, no es un mecanismo de solución. Más bien yo creo que esto va en la mira de ejecutar un plan que ya está concebido para generar caos y desorden. Por eso firmes con el diálogo, firmes con los procedimientos constitucionales y sobre todo firmes con solucionar los problemas de los peruanos. Esta decisión de recomponer el gabinete fue realizada a título personal por la presidenta Boluarte o se realizó un proceso de consenso con las fuerzas políticas, porque algo que también caracterizó al gobierno de Castillo fue la disputa entre los poderes del Estado que no permitieron una gobernabilidad que aporte al trabajo que tienen que hacer todas las instituciones en favor de los peruanos. Pues claro, el gobernar, César, acá en el Perú y en cualquiera de nuestros hermanos países de la región y del mundo no es sencillo. Hay que tomar decisiones de Estado y esas decisiones de Estado tienen que ir siempre mirando el bien común. Y por lo tanto, la presidenta Boluarte en diversas manifestaciones, reuniones, se ha comprometido con un diálogo permanente con todas las fuerzas políticas y con todas las instituciones, respetando el orden natural de un Estado, pero también respetando las voces y las organizaciones sociales que son tan importantes de escuchar. Y a partir de eso, claro, hay que tomar decisión. Se ha conversado con todos estos actores y se ha tomado una decisión de renovar un gabinete en beneficio del Perú, en beneficio de la coyuntura, en beneficio de dar los caminos y los canales para solucionar los problemas. Y estoy seguro que así va a ser y lo está entendiendo la población. Gracias a Dios, creo que día a día estamos viendo una disminución de los conflictos sociales. Estamos yendo y seguimos yendo los ministros a entablar las mesas de diálogo, los espacios de diálogo, las plataformas de diálogo que permitan que no solamente las instituciones y las autoridades legítimamente electas puedan tener un espacio, sino espacios que permitan que la población organizada pueda tener también un momento de ser escuchados. Y así nosotros construimos entonces nación y así construimos pertenencia sobre las decisiones que tenemos que tomar en favor de todos. Solo para cerrar, en relación a las manifestaciones que continúan desarrollándose en varias partes del Perú, ¿cuál será la política que se va a tomar en ese sentido? ¿Represiva o va a haber una oportunidad para extender puentes de diálogo que superen esta crisis que trasciende la frontera peruana? Permanentemente una política de puentes, César. Eso no puede cesar, eso no puede cambiar. Y así yo mismo lo he juramentado hoy día ante la Constitución, ante nuestra fe y ante nuestra señora presidenta, que representa al Estado. El diálogo y la paz es una primera bandera que nosotros tenemos que llevar de manera permanente. Sin embargo, no podemos permitir que tal vez grupos minoritarios quieran un desorden y un caos y que a través de eso inclusive atenten contra la vida o la integridad física de tantos otros millones de peruanos que quieren vivir en paz, o que atenten de repente contra recursos estratégicos, tanto públicos como privados. Hay que poner también ahí una cuestión de orden y por lo tanto recurrir a lo que la Constitución nos puede otorgar, que es obviamente siempre con una administración justa del orden público y la fuerza pública, siempre, y abiertos a todo tipo de evaluación para saber si las decisiones que han tomado aquellas fuerzas operativas han sido las adecuadas. No queremos ningún exceso, pero tampoco queremos ser sobrepasados por la violencia y la anarquía, en cuidado de toda nuestra población. Muy bien, ha sido en exclusiva para DNews el ministro Julio de Martini de Desarrollo e Inclusión Social del Perú, quien ha sido ratificado y que nos ha dado detalles de esta reconfiguración del gabinete liderado por la presidenta Dina Boluarte. Muchas gracias, señor ministro, por haber estado esta tarde con nosotros.